Buenos días a todos los hermanos que están en la transmisión. Buenos días a todos los hermanos que están aquí. Vamos a preparar nuestras Biblias. Vamos a preparar nuestras Biblias para escuchar la predicación del día de hoy. No sin antes hacer una oración para que Dios bendiga el tema de hoy, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte las gracias, Señor, porque es motivo de gozo poder venir a tu casa. Gracias por cada persona, por cada niño, adolescente, joven, adulto o anciano que haya llegado, Señor, hasta este templo con el propósito de escuchar tu palabra, de adorarte, Señor. Te rogamos ahora que prepares nuestra mente, nuestro corazón, que nos des entendimiento para que la Escritura, Señor, que sea el alimento espiritual que conforte nuestro ser y que nos lleve, Señor, a ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Da sabiduría a cada hermano y hermana, Señor, que impartirá una clase dominical a los niños, adolescentes o jóvenes, y que al final del servicio, Señor, todos salgamos edificados. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando una serie, hemos empezado una nueva serie de predicaciones que se llama La fe en la vida del creyente. La fe en la vida del creyente. El propósito de esta serie, hermanos, es recordarnos a cada uno de nosotros lo importante que es no solamente tener fe, sino lo importante que es ocuparnos en ella, preocuparnos por ella, alimentar la fe. Veíamos la semana pasada que la fe es algo que, semejante al grano de mostaza, comienza en la vida de cada uno de nosotros como algo pequeño, pero que debe de crecer de tal manera que algún día nuestra fe sirva para que otros se acojan a ella, ¿verdad? Y nos busquen como personas en las cuales encontrar un consejo, una enseñanza o una compañía. Que la fe es algo que se debe de alimentar también para que crezca. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy, hermanos, un segundo tema. Y creo que es importante hablar de él, hermanos, porque cuando hablamos de vida cristiana, porque cuando enfrentamos el día a día, también hay algo que puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, y de allí el título que se llama Entre la duda y la fe. El título de la predicación de hoy se llama Entre la duda y la fe. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago, capítulo 1. Y vamos a quedarnos allí. Santiago, capítulo 1. El título de la predicación de hoy se llama Entre la duda y la fe. Y quiero comentarles, hermanos, mientras ustedes y yo llegamos a Santiago, que en la vida cristiana, de todos los seres humanos, todo hombre y mujer, toda persona que ha venido a Cristo va a enfrentar una lucha constante entre la duda y la fe. Escuchen esta idea. En la vida de todo ser humano, toda persona que viene a Cristo va a enfrentar una constante lucha, y esa constante lucha va a ocurrir entre la duda y la fe. Sobre todo vamos a estar entre la duda y la fe cuando percibamos como creyentes que estamos perdiendo el control de algo. Al ser humano le gusta tener el control de su vida, el control de su economía, el control de su salud, el control de muchas cosas. Realmente no tenemos el control de nada, pero creemos que lo tenemos. Y cuando lo estamos empezando a perder, en ese momento, hermanos, suele ocurrir en la vida del creyente que su fe empieza a tambalearse. Yo creo que todos los que estamos aquí, en virtud de que vivimos ya sea en la Ciudad de México o el área metropolitana, hemos pasado por uno o varios temblores en nuestra vida. ¿A poco no? Y si tú has ido en la calle, o estás en tu casa, o estás en un edificio, crees tener el control, pero no. La tierra empieza a moverse, y por más que intentes balancearte,
es complicado, no tienes el control. Yo no sé si alguien aquí le haya cogido algún día algún temblor en un edificio, hermanos, ¿verdad? A mí me llegó a tocar estar en edificios en momentos de temblores y la experiencia es impresionante, ¿verdad? Y más cuando vas en las escaleras por el grito, por todo lo que ocurre y lo que pasa, se pierde el control. Empezamos a tambalear y es en ese momento cuando empezamos a tener temor. Según la decisión que cada uno de nosotros tome en el momento en el que la fe se tambalea, es decir, la duda o la fe, van a ser las consecuencias o las bendiciones que podremos traer a nuestra vida. Va de nuevo, según la decisión que tomemos en el momento en el que se empiece a tambalear nuestra fe, ya sea la duda o la fe, son las bendiciones o las consecuencias que vamos a experimentar en nuestra vida. Insisto, el título de la predicación de hoy se llama Entre la duda y la fe. Punto número 1. Vamos a hablar el día de hoy, hermanos, entonces, acerca de la duda. Vamos a empezar ahora sí que por lo primero. Vamos a hablar de la duda. Un favor, Dulce, ¿le podrías dar enter a la compu? Por favor. ¿Qué es dudar, hermanos? ¿Qué es dudar? Gracias, Dulce. Me fui al diccionario y quiero que hablemos, hermanos, acerca de la duda, con base en el libro de Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 6. Invito a los hermanos que están viendo la transmisión en vivo que también tengan sus Biblias a la mano, que también las estén abriendo allí para estar leyendo directamente de la palabra de Dios. Dice así la escritura en Santiago capítulo 1, versículo 6 y después Efesios 4:4. Dice el primero, pero pida, ¿qué dice? Con fe. Y después el autor de esta epístola, creo yo que inspirado por el Espíritu Santo, se pone a pensar mientras está escribiendo su epístola y de repente dice, no dudando nada. Porque las personas, cuando estamos pasando por una situación complicada y evidentemente por fe oramos a Dios, en ese momento nuestra mente, que es lógica, porque los seres humanos somos lógicos, empieza a pensar, pero ¿y si no sale así? Pero ¿y si no resulta? Y estamos orando, pero al mismo tiempo estamos dudando. Pero ¿qué tal si no, Dios no me responde? ¿Qué tal si no pasa? ¿Qué tal si no ocurre? Y estamos orando, pero a la vez estamos teniendo una conversación interna con nuestro propio yo, ¿verdad? Y nos estamos diciendo a nosotros mismos que probablemente lo que estamos pidiendo no lo vamos a tener. Y entonces Santiago, el autor de la epístola a Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin perder Santiago, vayan conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 4. El título de la predicación de hoy se llama Entre la duda y la fe. Y dijimos que según la decisión que tomemos van a ser las consecuencias o las bendiciones. Si yo me decido por la fe, voy a tener bendiciones, pero si yo me decido por la duda, voy a tener consecuencias. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es decir, de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A ver, hermanos, ¿qué es dudar? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es dudar? Según el diccionario, dudar es lo siguiente. Primero que nada, es no estar seguro de algo o de alguien, o no estar decidido por algo. Cuando yo empiezo a dudar en mi mente, yo empiezo a dudar de alguien, de Dios. Si yo a ti te preguntara, hermano, en este momento, y yo te dijera, hermano, ¿algún día has dudado de Dios?
yo me atrevo a creer que la gran mayoría, si no es que todos, diríamos, no, yo jamás dudaría de Dios. No es cierto. Porque cuando dudamos, en nuestra mente estamos cuestionando si Dios tiene el poder de responder, actuar o hacer algo en nuestra vida. Cuando la duda tiene cabida en mi mente y en mi corazón, en ese momento yo estoy dudando de una persona, de aquella en la que estoy colocando mi fe, que es Dios. Dudar, según otra descripción en el diccionario, significa sospechar de la honradez de una persona. La palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando se dice que se duda y que es sospechar de la honradez de una persona, yo estoy diciendo, Dios no solamente no es capaz, sino que miente. ¿Sí van conmigo, hermanos? Y entonces, cuando yo empiezo a dudar, empiezo a poner en tela de juicio el contenido de este libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Todo lo que yo he leído, todo lo que he aprendido en mi vida, en un año, en 20, en 50 años, y lo multiplico por X número de sermones y palabras que he escuchado de uno, de otro predicador local o invitado, y más hoy con las redes sociales que a lo mejor has escuchado allí en tu teléfono, no sirven de nada. Porque en ese momento yo estoy diciendo que yo no puedo confiar en la persona en la que estoy depositando mi fe, que es Dios, porque una persona que no es honrada no es digna de ¿qué, hermanos? De confianza. Y si esa persona no es digna de confianza, entonces yo estoy diciendo que Dios no es digno de mi confianza, ni mía, ni de nadie. Dudar, según otra descripción del diccionario, es dar poco crédito a una información que se oye. Y entonces, no solamente yo estoy diciendo que probablemente Dios no tiene el poder de escucharme, estoy diciendo que no es digno de mi confianza porque es mentiroso. Y digo, bueno, si acaso hay algo que se pueda hacer, no lo sé. Por eso quizás cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos una predicación, decimos, no lo sé. Que Dios hace milagros, que Dios responde, que Dios actúa, no sé. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído hablar de Tomás? Al rato vamos a hablar de Tomás. Decimos, ay, ese Tomás, incrédulo. Pero muchos hemos sido Tomás en algún momento de nuestra vida. Porque consciente o inconscientemente hemos dicho, yo no creo que Dios pueda, yo no creo que sea digno de confianza y yo no creo que realmente lo que este libro sea del todo verdad. Eso es dudar. Hermano, vuelvo a preguntar, ¿alguna vez has luchado con la duda en tu mente o en tu corazón? Yo creo que si somos honestos, la gran mayoría de nosotros sí lo hemos hecho. Ahora, no ese es el problema. Porque yo creo, me atrevo a creer que en algún momento de nuestra vida, en una pequeña proporción o en grande proporción, hemos tenido un poco de duda. Ok, está bien. El problema no es ese. El problema es si a partir de ese momento en el que un poco de duda entró a mi mente y a mi corazón, se quedó, se arraigó y creció, o si simplemente como ser humano que tengo la capacidad de dudar, dudé, pero me cogí de la fe, me recordé la palabra de Dios, traje a la memoria todo lo que yo he aprendido en mi vida y digo, Señor, perdóname. Yo creo que tú puedes, yo confío en ti, tú no mientes, tu palabra es verdad y todo lo que dice este libro, yo sé que ha sido hecho, que no es ficción, que no son fábulas, que no son cuentos, que no son leyendas, que no son mitos, que es verdad. Yo creo en ti, Señor, perdóname. ¿Sí nos damos cuenta de cuál es la diferencia? La pregunta entonces es hoy, ¿estamos luchando entre la duda y la fe? ¿O nos hemos estancado en la duda? Porque cuando la duda es lo que domina nuestra vida como hijos de Dios, entonces implica que hemos decidido ya todo lo que yo acabo de mencionar hace un momento para no repetirlo de nuevo.
Cuando empecé a dudarlo, digo, yo no creo que, pero cuando ya la duda está allí, entonces yo he decidido que todo eso es verdad. La pregunta es, ¿a qué nos conduce la duda? Estamos hablando, el título de la predicación es entre la duda y la fe. Ya aprendimos la semana pasada que debo de tener una fe viva, pero también vamos a aprender o recordar el día de hoy que puedo estar tambaleándome. ¿A dónde me puede llevar la duda? Vamos a ver por lo menos 3 cosas a las cuales nos puede conducir la duda, y la primera es el error. Para los hermanos que se incorporaron, leímos hace un momento Santiago 1:6 y Efesios 4:14, que me voy a permitir leerles de nuevo para que lo tengan en su cabecita. El primero dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Después leímos Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué significa la palabra doctrina? Cuando hablamos de doctrina, decimos: oye hermano, ¿cuál es la doctrina que se enseña en tu iglesia? ¿Cuál es la doctrina que crees tú? Una doctrina, o la doctrina, es la serie de enseñanzas en las cuales se sustenta algo. Por ejemplo, un partido político tiene una doctrina. El PRI tiene una doctrina, el PAN tiene una doctrina, el PRD tiene una doctrina, el Movimiento y todos los partidos políticos tienen una doctrina, es decir, una base de enseñanza. El ejército tiene una doctrina en la que se fundamenta todos los valores castrenses, todo lo que tiene que ver con el ejército. Un pensamiento filosófico, todo mundo tiene una doctrina, por lo tanto las iglesias tenemos una doctrina. Ahora bien, la doctrina nuestra es la Biblia, es decir, la base de nuestra enseñanza es la palabra de Dios. El problema está en que cuando un creyente empieza a dudar de Dios, su mente, sus oídos, su corazón están listos para empezar a escuchar otras doctrinas, otras enseñanzas, otras bases, otros fundamentos. Y cuando una persona, un creyente, empieza a dudar, en ese momento corre el riesgo de convertirse en una persona manipulable e influenciable. Hermano, ¿no se detuvo el video? La transmisión. Aquí me dice que ya finalizó. Hermanos, ese es el riesgo. Cuando nosotros empezamos a dudar, en ese momento corremos el riesgo de convertirnos en personas manipulables e influenciables. Hermanos, quiero decirles lo siguiente. ¿Sabían ustedes que un ingeniero ecuatoriano radicado en Estados Unidos construyó un robot con un algoritmo en el que se introdujo únicamente la Biblia y que dice que es un clon de Jesucristo? ¿Habían oído ustedes eso? Es un ingeniero ecuatoriano que vive en Nueva York. Y cuando él sacó este robot dijo que era un clon de Jesús. Este robot aprendió el lenguaje humano leyendo única y exclusivamente la Biblia. En la versión King James, que es la que más se usa en Estados Unidos, es como la Reina Valera que más se usa aquí en Latinoamérica. Y el algoritmo que tiene este clon de Jesús también hace profecías, en este caso apocalípticas. ¿Cómo se atreve este hombre a decir que es un clon de Jesús? A lo mejor es una noticia que quizás de momento pudiéramos no conocer, o que no nos impresiona, o que no nos impacta. Pero decía yo la semana pasada que están ocurriendo un número de cosas en el mundo como estas y otras, que lo que están tratando de hacer es tambalear. Porque lo que dice este ingeniero es: ahora este robot tiene la capacidad de aprender y de dominar la Biblia como nunca nadie lo ha hecho jamás. ¿Sí me explico? Y en parte lo entiendo. Yo honestamente, si ustedes me preguntan ahorita: hermano Germán, usted que es pastor, ¿qué dice 1 Samuel 15:24? Pues a ver, déjame lo pienso primero, ¿no? Déjame acuerdo. Y honestamente ni siquiera sé si me acuerdo.
pero ya contra una máquina, ¿sí? Ahora bien, en la guerra de Ucrania y de Rusia, el presidente Zelensky, de origen judío, le pidió a Ucrania que una fiesta, porque allá hay una ceremonia religiosa en la cual se consumen muchas velas, ¿verdad?, la dedicaran precisamente al conflicto que hoy por hoy está ocurriendo. Tuvo tal impacto en los ucranianos el que pudieran encender esa vela, que muchos ucranianos dijeron que a la voz de su presidente de prender una vela, empezaron a ocurrir muchos milagros. ¿Y ahora saben cómo se le llama al presidente Zelensky en Ucrania? Hermanos, San Zelensky. Ya hay velas con la foto del presidente San Zelensky. Nos puede dar curiosidad o risa, pero los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Porque lo interesante, y lo acabo de decir hace rato, este hombre es de origen judío. Siria, un país musulmán, dice el presidente Zelensky, cuenta con todo nuestro apoyo. ¿Cuándo se iban a imaginar alguien que un presidente musulmán va a apoyar a un presidente judío? Si van conmigo, sobre todo aquellos hermanos que quizás tienen un poco más de conocimiento de la Biblia, pero aun cuando no lo tengamos, son cosas que en otro momento no ocurrirían. Se dice, y quiero aclarar que esto es una teoría conspiratoria, pero a pesar de que es una teoría conspiratoria, ha tenido mucho auge. Se dice que varios países que están intentando establecer un nuevo orden mundial están planeando a través de una nueva tecnología que existe hoy y que ya se ha usado, engañar al mundo haciéndole creer que hay una invasión alienígena en la Tierra. Y que el propósito de esta invasión es hacerle creer al mundo que todas las creencias que se fundamentan en las diferentes religiones del globo terráqueo han estado engañadas y que son un error, para atraerlas a lo que esta invasión va a enseñar con el propósito de tener una religión única. ¿Les suena, hermanos? ¿Les suena esto? ¿Una teoría conspiratoria o no? ¿Verdad? En China, por ejemplo, China sorprendió al mundo cuando demostró a través de proyecciones holográficas en el cielo, en el que en una torre, ¿verdad?, de China, se veía cómo salía, en este caso, un delfín, unos peces, ¿verdad?, revoloteaban en el aire, entran al mar y se escucha el ruido de cómo entran en el mar. Y cómo han podido proyectar muchos países ya imágenes en el cielo que parecieran seres de otro planeta. Esa tecnología existe hoy. La palabra de Dios dice que cuando nosotros no estamos aferrados a la fe, estamos listos, dije hace rato, ¿para qué, hermanos? Para escuchar cualquier otra doctrina. Y si esto llegara a ocurrir, que quiero aclarar una vez más, aunque es esto último una teoría conspiratoria y en el mundo está funcionando como tal, ¿qué va a hacer el creyente que no tiene una fe fundamentada en Cristo y empieza a escuchar que aquí hay un Cristo tecnológico, que la base de las religiones estaba incorrecta, y todo esto que está ocurriendo el día de hoy? ¿Dónde va a quedar su fe? ¿Dónde va a quedar su confianza? Va a empezar a escuchar aquí, allá y allá. Y como muestra, basta un botón. Muchos de nuestros adolescentes y jóvenes que crecieron en la iglesia y entraron a las escuelas, empezaron a escuchar al maestro. Pastor, es que ahora ya pienso. Ya me di cuenta que antes yo no pensaba.
Ahora ya pienso porque mi maestro de filosofía ya me enseñó a pensar. Mi maestro de biología ya me enseñó a pensar. Mi maestro de genética ya me enseñó a pensar. Y empiezan a abrazar cosas ilógicas e irracionales que alguien con cierto nivel académico les dijo y se entregan completamente a eso porque supuestamente ya piensan. Pero pensemos en eso, ¿realmente piensan? Hoy en día, hermanos, está habiendo un avivamiento del chamanismo, de la adoración que se hacía antes en las culturas prehispánicas. ¿Y saben ustedes quiénes están volviendo a ese tipo de prácticas? Los jóvenes, que ya tenían un conocimiento bíblico desde su niñez. Por eso la palabra de Dios dice que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque cuando empezamos a dudar, vuelvo a decir, somos personas manipulables, influenciables, y es fácil movernos de un lugar a otro. Si dejamos que la duda crezca, entonces, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, eso puede empezar a echar raíces en nuestra fe que van a pudrir todo aquello que nosotros habíamos creído para empezar a caer en el error. Y una vez que un creyente cae en el error después de haber conocido la fe, es más difícil sacarlo de allí que a un incrédulo. De verdad, hermanos, cuando una persona ya ha creído en Cristo, ha estudiado la palabra de Dios y por no alimentar su fe cae en el error, es más difícil, es muy difícil sacarla de allí, más incluso que un inconverso que nunca ha conocido la palabra de Dios. Porque ese poco o mucho conocimiento que tuvo antes de caer en el error le hace creer que él ya lo sabe. No, yo ya pasé por ahí, yo ya viví eso. No, eso es mentira, esto es la verdad. Hermanos, debemos de tener cuidado con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos en las redes sociales, porque cuando una persona escucha una mentira, muchas veces, tarde o temprano, se convierte en verdad. La segunda cosa a la que nos lleva, hermanos, la duda, primero que nada el error, dos es a perder bendiciones. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25, por favor. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. Recordemos el momento, Jesucristo ha resucitado, los discípulos se han encontrado con Jesús, Tomás no estaba presente, le hacen saber a Tomás y Tomás dice, pues a mí no me suena esto, ¿verdad? Dice Juan 20, 25 al 29. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Hermanos, él había estado día con Jesús. El Señor Jesucristo, a partir del tercer año de ministerio, una y otra vez les había dicho, me es necesario subir a Jerusalén, mas al tercer día resucitaré. Una y otra vez. Y cuando ocurre, dice Tomás, pues si yo no lo compruebo, yo no voy a creer. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve tener fe cuando podemos ver las cosas? Es decir, ¿de qué le servía creer en ese momento? Es plausible. Es plausible que él haya dicho Señor mío y Dios mío y que se haya postrado, etcétera. Eso es plausible. Pero ¿de qué sirve si ya lo estaba comprobando? ¿Nos damos cuenta? La fe ya no era necesaria.
La fe hoy es necesaria porque hay muchas cosas que no podemos ver, hermanos. Yo no he visto a Dios. Bueno, Dios es espíritu, yo no he visto a Cristo. Pero creemos en su palabra, ¿sí me explico? Y como creemos en su palabra, creemos que todo lo que la Biblia dice es verdad, es cierto. Pero como estamos hablando de entre la duda y la fe, y yo permito que la duda haya cabida en mi mente y en mi corazón, tengo que tener cuidado porque quizás en lugar de estar en el lugar donde están las bendiciones presentes, en lugar de simplemente creer por fe, puedo llegar a convertirme, hermanos, en un Tomás. Y cuando eso ocurre, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene creer en el cielo cuando yo esté en el cielo? No tiene ya ningún sentido. Voy a dejar, hermanos, a propósito, hasta ahí la lectura, después voy a llegar a ella. Una tercera cosa a la que nos conduce la duda es a la necedad. Tomás perdió la bendición de no creer, de no tener fe. Dice Salmos 14:1, que la duda nos puede llevar a la necedad. Es muy probable, hermano, hermana, que cuando tú leíste el Salmo 14:1, hayas creído que se refiere únicamente a las personas ateas o a las personas que no tienen a Cristo, pero no. Vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 14, versículo 1, o por lo menos no exclusivamente. No, por lo menos no exclusivamente. Por favor, Salmos 14:1. Dice la palabra de Dios así. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿A quién se refiere el salmista cuando habla del necio? Se refiere a diferentes tipos de personas. Primero que nada se refiere a aquella persona, ¿verdad?, que siente tener la autoridad y la capacidad de organizar su vida sin Dios. No necesita a Dios, no necesita la ayuda de Dios, es más, decide no creer en Dios, niega la existencia de Dios. Pero en el tiempo de David, en el tiempo que David escribe este salmo, hermanos, él está refiriéndose a aquellos de entre su pueblo que vivían como si Dios no existiera, que es distinto, como necios. Es decir, desde el punto de vista bíblico, el necio es aquella persona que no toma en cuenta a Dios en su vida a pesar de que sabe que existe. Ya dije hace un momento que es natural como seres humanos tener dudas. Eso no se cuestiona. El problema es cuando empezamos en nuestro corazón a poner en tela de juicio la palabra de Dios y a decir, veamos lo que dice el versículo 1. Dice en su corazón no hay Dios y como consecuencia se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Qué triste es cuando el cristiano, conocedor de la Biblia, de la palabra de Dios, empieza a vivir como si Dios no existiera y entonces su vida empieza a estar dominada por la corrupción, por lo malo, por el pecado. Una característica de los últimos tiempos es la apostasía. ¿Y quién puede apostatar? Bueno, ¿qué significa apostasía? Apostasía significa dar la media vuelta, girar completamente. Un apóstata es una persona que, habiendo seguido al Señor, da la vuelta para seguir otra cosa. Los cristianos muchas veces nos convertimos o ateos en la práctica o apóstatas porque conociendo la palabra de Dios, habiendo permitido que la duda entre a nuestro corazón, empezamos a vivir como si Dios no existiera y empezamos a vivir una vida corrompida. Aquellas palabras, aquellos vicios, aquellas malas costumbres carnales y pecaminosas que en otro momento habíamos vivido y que nos fueron perdonadas porque venimos a Cristo y empezamos a ser transformados a la imagen de Jesús, volvemos a ellas, pero ahora con conocimiento. Ahora sabiendo que no es la vida que debemos de vivir y sin embargo vivimos así, corrompidos. Hermanos, necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos creer en fe. 4,
La duda nos conduce al miedo y a la derrota anticipada. Números capítulo 13, versículos 30 al 33. Números capítulo 13, versículos 30 al 33. Estoy seguro que conoces que vas a poder recordar el momento y que conoces la historia. Cuando el pueblo de Israel había estado a las puertas de la tierra prometida y no quisieron entrar. ¿Se acuerdan ustedes? Pero vamos a leerlo de primera mano para traerlo a la memoria, particularmente quien no lo conozca. Números 13:30, hermanos, al 33. Estamos hablando de que la duda, hermanos, nos conduce al error, nos conduce a perder bendiciones, nos conduce a la necedad porque nos aferramos a ella, a lo malo, y nos conduce al miedo y a la derrota anticipada. Porque vamos a ver lo que ocurre aquí en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hermanos, ¿qué había prometido el Señor al pueblo de Israel que ocurriría con todos los ejércitos, con todos los enemigos que les hicieran frente? ¿Qué había prometido Jehová el Señor? Que los iban a vencer, hermano. Que nadie iba a poder hacerles frente. Nadie. Durante muchos años, desde que los empieza a sacar de la esclavitud en Egipto, a través de las plagas, que les abre el mar rojo, que les envía el maná, las codornices, se aparece en una columna de fuego en el monte Sinaí, les da la ley, y los casi 18 meses que en realidad se llevaron en llegar a las puertas de Canaán, el Señor les había demostrado su poder. Pero llegan a la puerta de la tierra prometida, la cual simplemente tenían que conquistar, y dicen: no podemos. No podemos. Son gigantes, son guerreros. Nosotros, a nuestro parecer, y allí es donde está la clave, dice: a nuestro parecer nos vemos así, así y así. ¿Y cuántas veces, hermano, las circunstancias de la vida, a nuestro parecer, han sido tan grandes, tan peligrosas, tan complicadas, que decidimos que no podemos? ¿Sí? Que decidimos que no vamos a poder salir de esa enfermedad, de ese problema, de esa situación, de ese conflicto, de ese peligro, y decimos: hermano, sí puedes salir, ora al Señor. No, es que yo creo que no puedo, no voy a poder, no voy a estar bien, no voy a quedar bien, no voy a tener las fuerzas, no voy a tener la capacidad, no. Y nos vencemos anticipadamente. Es más, el pueblo ni siquiera lo intentó. Josué y Caleb le dicen: hermano, sí podemos. Los vamos a comer como pan, los vamos a vencer. Dios está con nosotros. Y el pueblo, en lugar de escuchar a quienes los estaban animando, porque ellos sí tenían fe, dicen: ¿sabes qué? Vamos a apedrearlos. Porque muchas veces cuando, hermano, hermana, tú y yo estamos en una situación peligrosa o de dificultad, y escuchamos en una predicación o a un hermano, al pastor decir: hermano, sí puedes, échale ganas, mira, confía en el Señor, nos molesta. Decimos: claro, como él no está pasando por esto, como él no está viviendo esto, como él no lo está sintiendo, como él no le está doliendo, como él no tiene esta carencia, como él no me entiende. No entiende que no puedo. Porque así somos los seres humanos, hermanos. Y a causa de eso, el pueblo tuvo que vagar 40 años. No, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a las fronteras de la tierra prometida, no llevaron más de 18 meses, año y medio. Y eso porque se estacionaron un año en el monte Sinaí para recibir las leyes. Pero tuvieron que vagar 40 años. Y muchas veces el cristiano es una persona que va vagando por la vida, hermanos, de la soledad, por el desierto. No porque Dios no pueda actuar, sino porque la duda se ha estacionado en nuestro corazón. Pero entonces, hermanos, hablemos de la segunda cosa, hablemos de la fe.
Porque esta serie de predicaciones habla acerca de eso, habla acerca de la fe. ¿Qué trae la fe? La fe trae bendición. Vamos a regresar a la porción que a propósito hace rato no leí, y que se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 29. Primero que nada, vamos a ver que la fe, hermanos, trae bendición. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero noten lo que dice a un lado, o lo que dice después. Lean conmigo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice el Señor: son bendecidos por Dios, dichosos delante de los ojos del Señor, personas que van a crecer más espiritualmente, aquellos que aunque no vieron, creyeron. Así que cuando nosotros, hermanos, como mujeres y hombres de Dios, como hijos de Dios, tenemos fe, somos bienaventurados por Dios. Sé que hay momentos en los que es difícil creer, sí, pero dice la palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Habacuc, en Romanos, si mal no recuerdo, en Gálatas, el justo por la fe vivirá. Es decir, que hay momentos en la vida en la que lo único que nos detiene, que nos sostiene más bien, es nuestra fe. Y que eso es lo que nos debe de mantener, hermanos, a flote. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: echa mano de la vida eterna. Cuando estés en lucha, cuando estés en problemas, cuando estés en necesidad, Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, es decir, abraza esa fe, recuerda esa palabra, trae a la memoria esas promesas, recuerda todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia, cómo en el pasado ha actuado, cómo ha obrado contigo, cómo le ha respondido a otros creyentes, no lo sé. Y Pablo le dice a Timoteo: echa mano de esa vida, agárrate. Ahora, me llama la atención, hermanos, que en el idioma griego en el cual fue escrito esta epístola, dice echa mano, es una frase que significa agárrate, abrázala, como si de ello dependiera tu vida. A mí cada que paso por ese verso, hermanos, me gusta ilustrarlo de esta manera. Imagínate, hermano, que naufragas en alta mar y que no sabes nadar, y que repentinamente frente a ti pasa un salvavidas flotando. Yo te pregunto, ¿cómo lo agarrarías? No sabes nadar. ¿Cómo agarras ese salvavidas? Dices: me voy a recargar en el salvavidas para que me mantenga a flote. ¿Haces eso? Yo creo, hermanos, que lo tomaríamos de las manos, y si pudiéramos con los pies, si es una llanta, nos meteríamos en él y aún así lo agarraríamos, hermanos, porque de eso depende nuestra vida. Cuando dice Pablo a Timoteo: echa mano, es eso lo que tiene que hacer. Así que, hermano, hermana, si en este momento tú y yo estamos pasando por una situación de duda, de temor, de angustia, de desesperación, echa mano de la vida eterna. Toma tu fe como ese salvavidas y dile al Señor: Señor, yo sé que para mí esto es complicado, es imposible, yo no veo dónde está el final, no sé cómo voy a salir de esto, cómo me voy a recuperar aquí, pero yo creo en ti, porque tu palabra dice que tú eres fiel, que no eres hombre para que mientas, no eres hijo de hombre para que te arrepientas, que aunque yo muchas veces permanezco, no soy fiel, tú eres fiel, que tú no puedes negar a ti mismo, Señor. Yo creo que tú eres mi Dios, eres mi Señor, tú estás conmigo. Porque esta es su palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bienaventurado significa ser bendecido por Dios. 2, la fe da gracia ante Dios. Lucas capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor así, en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Este pasaje a mí, hermanos, es un pasaje que me impresiona, y seguramente me impresiona porque el Señor se impresionó también de esto, y ruego a Dios que algún día, hermanos, podamos estar en ese mismo nivel de fe nosotros. Dice Lucas capítulo 7, versículos 7 al 9. Voy a esperar a que todos lo encontremos, y mientras tanto preguntémonos, hermanos, ¿cómo está nuestro nivel de fe el día de hoy? Dice la palabra de Dios: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Es el centurión romano que tenía un siervo enfermo, hermanos, ¿se acuerdan?
que manda a decirle a Jesús para que venga. Jesús quiere venir, le dice: no es necesario, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Llamo su atención de nuevo al versículo 9. Al oír esto, lean conmigo: Jesús se maravilló de él. Hermanos, ¿cómo podemos como cristianos, qué podemos hacer como cristianos para hacer que Dios se maraville de nosotros? ¿Aprendiéndonos de memoria toda la Biblia? ¿No faltando a ningún culto el domingo y el miércoles? No. Eso es bueno y hay que hacerlo. Pero una forma a través de la cual podemos hacer que Dios se maraville de nosotros es teniendo fe. Aquí lo interesante es que era un extraño. Dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un centurión que dice: Señor, yo creo tanto en ti que ni siquiera tienes que venir. Es más, y no porque no quiera que vengas, yo no creo ser digno de ti, pero di la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sano, Señor, porque sé que tienes autoridad. Y así lo hizo. Hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Me regreso. Si el Señor se maravilló de esto, entonces qué maravilloso sería que algún día mi fe maravillara al Señor también así. 3. Nos permite ver el poder de Dios. Marcos 9:20 al 24. Marcos capítulo 9, versículos 20 al 24. Si tan solo estuviésemos dispuestos a creer, seríamos bienaventurados o más bendecidos. No es que no lo seamos hoy, seríamos más bendecidos por Dios. Si tan solo tuviésemos más fe, hermanos, podríamos maravillar al Señor con nuestra vida. Y si tan solo tuviésemos más fe, veríamos más continuamente, hermanos, el poder de Dios en nuestra vida. Yo me atrevo a creer que muchos de los que están aquí han visto el poder de Dios en su vida, hermanos. Tal vez algunos no lo hemos visto, o tal vez algunos lo hemos visto muchas veces, pero lo podríamos ver más. Dice la Escritura en Marcos capítulo 9, versículos 20: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué le faltó, hermanos? Ayúdenme un poquito. ¿Qué les faltó a los discípulos para poder librar a este muchacho de este demonio? La fe. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo? La confianza. ¿Qué más? Los discípulos creyeron que por el simple hecho de estar con Jesús, el poder que él previamente les había dado de echar fuera demonios iba a funcionar siempre. Y les dijo: no. Ustedes tenían que haberse ocupado en oración y en ayuno, en cuidar la relación con el Padre, para que entonces su fe estuviese firme.
Quiero retomar pequeñas palabras de la predicación de la semana pasada. Como cristianos no podemos quedarnos con la fe que tuvimos cuando creímos. En la medida en la que crecemos, tenemos que alimentarla para que crezca. Y una de las mejores maneras de alimentarla es a través de la oración y el ayuno. Para que cuando vengan cosas más complicadas, porque los discípulos habían podido expulsar demonios de mucha gente, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan ustedes cuando dice que llegaron con Jesús? Dice, venimos contentos, Señor, porque hasta los demonios, ¿verdad? Hemos podido expulsarlos, los 70. Y Jesús les dice, no se gocen de eso, gócense de que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Y como cristianos hay cosas que vamos a poder superar con la fe que tenemos hoy, pero vendrán cosas a veces más difíciles, más complicadas, y tenemos que mantenernos en oración y ayuno, hermanos, para que esa fe no falte y para que podamos hacerlo. No porque ya somos hijos de Dios, ya estamos, sí, en el sentido de la salvación estamos del otro lado, pero hay muchas cosas que tenemos que enfrentar, hay muchas batallas que tenemos que luchar, y para ello necesitamos oración y ayuno. Y cuando oremos y ayunemos, vamos a poder ver como este hombre el poder de Dios. Me voy a quedar allí un momentito. Acompáñenme por favor a Lucas 17:4. Déjenme decir entonces, hermanos, casi estoy por terminar mi predicación. Déjenme decirles que la fe es vital en la vida del creyente. La fe es vital en la vida del creyente. Es decir, depende de ello. ¿Cómo está tu fe hoy? Quizás es momento de actuar ya sea como los discípulos o como aquel padre de familia. ¿En qué sentido? ¿A qué me estoy refiriendo? Lucas 17:4, 5 y 6. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vamos a las dos historias. Este padre va con Jesús y le dice, si puedes, ayuda a mi hijo. Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Y este hombre, en un acto de sinceridad, ¿qué le dice a Jesús? Señor, sí creo, pero honestamente también tengo un poco de duda. ¿Puedes ayudarme con eso? Ayúdame en mi incredulidad. El Señor ve la honestidad del corazón de este hombre y sana a su hijo. En este momento los discípulos están escuchando un mandato del Señor que les parece muy difícil de obedecer y les dice, Señor, aumentanos la fe. ¿Para qué? Para tener la capacidad de hacer todo aquello que tú estás mandando en tu palabra, en este caso el perdón. Pero cualquiera que sea la situación, hermano, hermana, si tu fe y la mía hoy ha menguado, ha disminuido por cualquier razón, tal vez hoy es momento de orar al Señor y decirle, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Hay algo que nos está costando hacer, entonces dile, Señor, aumentanos la fe, porque sinceramente como cristiano esto que tú me estás mandando a hacer aquí es muy difícil para mí. Lo quiero hacer, pero hay algo dentro de mí que dice no, pero auméntame la fe. Los discípulos, hermanos, sintieron entonces la necesidad de incrementar su fe y fueron con Dios. Sintieron la necesidad de incrementar su fe y fueron con Cristo. Si tú y yo sentimos, que espero que sí, la necesidad de aumentar nuestra fe, vayamos con Dios por medio de Cristo para que su Espíritu Santo aumente nuestra fe y podamos ver entonces, hermanos, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la duda produce inseguridad y ansiedad. La duda produce inseguridad y ansiedad. Pero si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios y aumentamos nuestra fe, va a traer una gran confianza y bendiciones de parte de Dios a nuestra vida. Conclusión. Una conclusión corta, simple, sencilla. Hermanos, crezcamos en fe y desechemos la duda de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Que sea sustituida por una fe inamovible. Que Dios les bendiga, hermanos.